Monseñor don Juan Antonio Rey Pla nos va a explicar el lema del encuentro, la Eucaristía, corazón ardiente. Aunque es de sobra conocido, bueno, pues doy algunas pinceladas para conocerlo un poquito más. Don Juan Antonio Rey Pla nació en Cocentania, Alicante. Tras cursar sus estudios en el Seminario Metropolitano de Valencia, fue ordenado presbítero en la Santa Iglesia Basílica Catedral Metropolitana de Valencia. Licenciado en Sagrada Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctorado en Teología Moral por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. En Valencia ejerció diversos cargos pastorales, siendo rector del Seminario Mayor, canónigo penitenciario, vicepresidente decano del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia, y profesor de la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer. También profesor del Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas, conciliario del Instituto Social Empresarial y delegado diocesano de Familia y Vida. En 1996 fue consagrado obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón por el Papa San Juan Pablo II. En 2005 elegido por el Santo Padre Benedicto XVI obispo de la diócesis de Cartagena, y en 2009 fue elegido por el Santo Padre el Papa Benedicto XVI obispo de Alcalá de Henares, diócesis de la que actualmente es obispo emérito. Del 99 al 2014 fue presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida y vicepresidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. También ha sido miembro de la Conferencia Episcopal para la Doctrina de la Fe y vicepresidente del Pontificio Instituto Juan Pablo para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. Su lema episcopal es Monstra te esse matrem, muestra que eres madre, animando siempre la devoción a la Santísima Virgen María y la adoración eucarística. En su extensísima labor como obispo, don Juan Antonio ha promovido con ardor apostólico el catecumenado bautismal o posbautismal, consciente además de la necesidad de vincularlo a la pastoral familiar y a la formación integral de los fieles. Ha destacado en la promoción y desarrollo de la pastoral vocacional, fundando los seminarios mayores diocesanos Redemptoris Mater de Castellón, Murcia y Alcalá de Henares, y aprobando y animando nuevas instituciones de vida consagrada. Asimismo, siendo sacerdote en Valencia, promovió el servicio de acogida y orientación familiar, y ya como obispo ha erigido canónicamente los centros diocesanos de orientación familiar de las diócesis de Segorbe-Castellón, de Cartagena y de Alcalá de Henares. Como obispo de Segorbe-Castellón y posteriormente de Cartagena, también en Alcalá de Henares promovió las causas diocesanas de beatificación de mártires del siglo XX y no ha dejado de fomentar la doctrina social de la Iglesia, así como las cáritas parroquiales, como las interparroquiales y diocesanas. En los últimos años ha promovido e inaugurado en Alcalá de Henares el Centro de Día de Atención a Personas sin Hogar San Diego de Alcalá y la Casa de Acogida San Juan Pablo II. Pues nada, muy contento y agradecido por esta presentación y también por el tema que me habéis pedido. Habitualmente siempre me suelen pedir temas relacionados con la vida humana, con la familia, con el matrimonio, y entrar directamente en el corazón más vivo de lo que es nuestro ser cristiano y nuestra vida cristiana, pues os lo agradezco muchísimo. Y sin más, miramos el reloj, tengo yo las 11:10, me han dicho que tengo que parar a las 12, ¿es así? Y que de 12 a 12:30 puede haber coloquio. ¿Estamos de acuerdo? Y a la 1:45 sería la Santa Misa. Bueno, este es el pacto que establecemos, pacto de caballeros, y yo intentaré desarrollar esto mismo que me han pedido. Vamos a ver. Las tres palabras, Eucaristía, corazón,
ardiente. Vamos con la primera. Se me ocurre un ejemplo para poder situarnos bien en lo que decimos con la palabra Eucaristía. La palabra Eucaristía, sabéis que se forma de dos palabras griegas, eu, que significa bueno, bien, después charis, gracia, acción de gracia, significa esa expresión. Los que sabéis música, tenemos un pentagrama, sabéis lo que es un pentagrama todos, ¿no? Y ahí hay notas, ¿no?, que están escritas, pero para poder leerlas, y si se trata de algo que hemos de cantar, necesitamos la clave. ¿En qué clave estamos? En la clave sol, en la clave fa, también sabéis eso más o menos, ¿no? Al principio del pentagrama hay algo así, ¿no?, como que es la clave para saber exactamente si es do, re, mi o es do, fa, do, ¿no? La clave para entender la Eucaristía, ¿cuál es? Lo que quiero decir, porque hay notas. O sea, a la Eucaristía la llamamos desde pues, banquete celestial, asamblea, fracción del pan, sacrificio eucarístico, es decir, muchos nombres, ¿no? Con esa palabra, que significa acción de gracias, ¿qué queremos decir? ¿Cuál es la clave para entender el resto de las notas y hacer una sinfonía cantada que es a la vez de la Jerusalén celeste y de la Jerusalén peregrina en este mundo? Porque en la Eucaristía se une a la vez el cielo y la tierra. ¿Cuál es la clave para poder cantarla? El sacrificio de Cristo en la cruz. Sin esa clave no entendemos lo que es la Eucaristía. La clave para entender lo que es un sacrificio de alabanza, que así se llama, sacrificio eucarístico, después lo llamamos, pues es el pan de los ángeles, es presencia real de Jesucristo, es presencia del autor mismo de todos los sacrificios, es, diríamos, el tesoro más grande que tiene la Iglesia Católica. Pero para entendernos en todos estos nombres y para entender bien lo que es la celebración de la Eucaristía, antes lo que es la institución de la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía o la celebración de la Santa Misa y la adoración eucarística, necesitamos esta clave. ¿Qué es en efecto la Eucaristía? Es la invitación a participar como comunidad cristiana, toda la Iglesia, junto con la Iglesia del cielo, por tanto con la Santísima Virgen María, todos los bienaventurados o los ángeles, a participar del sacrificio de Cristo en la cruz, de su muerte y de su resurrección. Es lo que llamamos misterio pascual. Misterio es una palabra griega que traducida al latín es sacramentum, que traducida al castellano significa sacramento. Cuando decimos, para celebrar en el principio de la misa estos santos misterios, la palabra misterio es traducida por sacramento. Sacramento es una realidad sensible, vemos el pan, vemos el vino, vemos las ofrendas, que regala una gracia invisible, que en este caso nos llega como puro don de Dios. Mediante la epíclesis, que es la acción del Espíritu Santo, cuando el sacerdote pone las manos así, desciende el rocío del cielo, el Espíritu Santo, como descendió sobre el seno de la Virgen María, para regalarnos nada menos que el cuerpo y la sangre del Señor ya resucitado, decimos en su cuerpo, en su alma, en su divinidad. Por tanto, la clave para entender es, la Iglesia nos invita. Cuando vamos a la Eucaristía nos reunimos en el nombre de la Trinidad, así empieza la misa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos a la Trinidad Santa e introducidos en el seno de su amor, somos invitados a participar del cuerpo que se entrega y de la sangre que se derrama. Proter nos homines et proter nostram salute. Por nosotros y por nuestra salvación. Haced esto en memoria mía, ¿qué significa? Haced esto. ¿Qué hemos de hacer? ¿Repetir los gestos de la última cena? ¿Hacer la cena judía y la cena...? No. La Eucaristía no es la repetición de la cena del Señor. Ya en el contexto de la cena del Señor, en el contexto, si queréis, del momento que están preparándose para la Pascua los judíos,
la muerte de Jesús en la cruz, en el mismo momento en que son degollados los corderos para los sacrificios, etc. No es la cena, es la Eucaristía. Y por tanto, cuando Jesús dice, haced esto en memoria mía, ¿qué está diciendo? Que nos invita a introducirnos nada menos, no en el amor que no pone condiciones de Belén. Cristo vino a este mundo, nació del seno purísimo de la Santísima Virgen María sin poner condiciones. Sin poner condiciones, ¿qué significa? Que vino, ni siquiera se le esperaba, ni siquiera se le acogió, no puso condiciones. Ni siquiera nos invita a vivir como familias que sois en la modestia de Nazaret. Son amores, el amor de inicio, el amor familiar, el amor... No, se nos invita a participar, ojo con este verbo, del amor loco de la cruz. El amor loco de la cruz, ¿qué significa? La cruz es el lecho nupcial donde Cristo desnudo, como el Adán viejo, de su costado abierto manó sangre y agua, los signos del bautismo y de la Eucaristía, y del mismo modo que de la costilla de Adán nació Eva, del costado abierto de Jesús nace la Iglesia. Y él, el nuevo Adán, en el lecho nupcial de la cruz, amó hasta el extremo a la Iglesia. San Pablo dice, llegada la plenitud del tiempo, he deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros. Os he amado y os he amado hasta el extremo. Y cuando ya está sentado a la mesa, se levanta, hace un gesto simbólico, se ciñe la toalla y les lava los pies a los discípulos. Está empezando a expresar el amor loco de la cruz. Yo he venido a serviros, a dar la vida por vosotros. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre, que se derrama por vosotros. Si combinamos los textos de los sinópticos con el texto de San Pablo, San Juan no tiene la institución de la Eucaristía, tiene el lavatorio de los pies. La alianza, la sangre de la alianza. Jeremías, os regalaré una alianza nueva, que evoca la del Sinaí, sellada con la sangre de los animales. Pero esta es una alianza nueva, sellada con la sangre de Cristo. Y eterna, definitiva, para siempre. Cuando Cristo instituye la Eucaristía, esto es mi cuerpo, tomad y comed, esta es mi sangre, tomad y bebed, haced esto en memoria mía, ¿qué está diciendo? Quiere introducir a toda la Iglesia, con las disposiciones necesarias para después poder comulgar, a participar en el gesto mismo de quien se va a entregar al día siguiente en el ara de la cruz. El altar es a la vez el ara del sacrificio y a la vez es el banquete. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros en la cruz. Y por tanto lo que quiere que nosotros recibamos es ese amor, expresado en la cruz hasta el límite. No se ha reservado nada. Nadie me quita la vida, San Juan, la doy yo. Lo hemos llevado nosotros a la muerte, pero es Él quien acepta, cumpliendo la voluntad de su Padre. Getsemaní, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Padre va a expresar el amor entero que tiene por nosotros para que en el huerto de Getsemaní, después en el huerto del Calvario, nazca una humanidad nueva. En los dos huertos. Allá el nuevo Adán se prepara con sudores de sangre, aquí derramará hasta su última gota de sangre. Si en un huerto fuimos vencidos, en otro huerto ya el Señor se prepara para que en el huerto definitivo del Calvario nazca el hombre nuevo. Y nacer el hombre nuevo, con lo que decía Jeremías, una alianza nueva, ¿qué significará, Señor? Recurrimos al profeta Ezequiel. Os recogeré de entre todas las naciones. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. Arrancaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
e infundiré en él mi espíritu. Esto es lo que el Señor nos invita, para que se cumplan esas profecías, cuando instituye la Eucaristía, que queda completa con su resurrección, tal manera que el que entrega su vida en la cruz, Dios Padre le responde resucitándole a través de la acción vivificadora del Espíritu Santo. Por tanto, la clave para entender bien lo que es la Eucaristía es el sacrificio de Cristo en la cruz. Padre Pío, al cual celebraremos ahora en la Eucaristía, se quedaba extasiado contemplando, en el momento de elevar el cuerpo y elevar la sangre, cómo María al pie de la cruz, como las mujeres, Juan el Evangelista, se nos invita, porque solo el Espíritu Santo lo puede hacer, es el único sacrificio que nos salva. No es que Cristo muera de nuevo, ya no, es el único y eterno sacrificio, pero el Espíritu Santo, saltando el tiempo, nos hace presente en la Eucaristía el sacrificio de Cristo y nos hace a nosotros contemporáneos de ese sacrificio. Y se nos invita a entrar en el mismo dinamismo de amor de ese sacrificio. Haced esto no es hacer la última cena, no es repetir la cena, a veces se hace como, diríamos, pedagogía, pues la cena como la celebraron los judíos, no. Entonces, la Eucaristía es una realidad nueva que después, con el paso del tiempo, la Iglesia unirá la liturgia sinagogal, la primera parte de la misa, la liturgia de la palabra, con la liturgia eucarística. Pero ambas tienen como clave, insisto, el sacrificio de Cristo. Queridos amigos, ¿qué se nos está diciendo? Esta incapacidad que hay en nosotros de amar, esa incapacidad que hay en nosotros de perdonar, esa debilidad inherente en nuestra condición creada y pecadora, ese deseo a veces desordenado por la concupiscencia que nos impide salir de nosotros, situarnos en el lugar del otro, abrazarle y amarle hasta el extremo, como hemos sido amados por Jesús, se nos va a regalar en la Eucaristía. Y celebrada, insisto, en la comunión de los santos. ¿Quién celebra la Eucaristía? ¿Quién presenta el cuerpo y la sangre de Cristo? Toda la Iglesia, la del cielo, la Jerusalén celeste. En el prefacio de la misa, de la parte eucarística, decimos unidos a los ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, principados. Bueno, pues unidos a la Iglesia del cielo, con María, los apóstoles, etc., celebramos el acontecimiento central de nuestra salvación, que culmina lo que es la obra de la encarnación, todo lo que significa la vida pública de Jesús, todos los signos que ha dado de curación de enfermos, etcétera, etcétera, para culminar su vida como el grano de trigo que cae en tierra y muere, o el amor del amigo que da la vida por los suyos. Ese amor, ese sacrificio, ahora se transforma en un sacrificio de alabanza, de acción de gracias, en el que nosotros le volvemos a presentar al Padre el único sacrificio que nos salva, donde nace la Iglesia y donde nace el hombre nuevo. El nuevo Adán, una nueva creación. Por tanto, cuando nosotros celebramos este sacrificio de acción de gracias, lo que estamos es actualizando, haciendo presente por la acción santificadora del Espíritu Santo el momento central de nuestra salvación. Es el tesoro más grande que tiene la Iglesia Católica, incomparable respecto a todos los demás, incluidos los sacramentos. Este es fuente de donde dimanan todos los restos de los sacramentos, ¿no? Porque contiene al mismo autor de los sacramentos. Esto conviene que lo recordemos de vez en cuando, porque a veces decimos, bueno, la misa es un sacrificio, la misa es un banquete. Es decir, cuando nos reunimos hay otras claves. Una clave es la clave convivencial. Es decir, aquí nos reunimos, ¿pero qué celebramos? Nuestra fraternidad. ¿Nos celebramos a nosotros mismos? Hoy, queridos amigos, hemos perdido un poquito el carácter mistérico de lo que estamos celebrando. Y a veces parece que nos estamos autocelebrando a nosotros mismos. No nos estamos celebrando a nosotros mismos. La celebración, ¿qué celebramos? Celebramos un acontecimiento. Como otras veces celebramos otros acontecimientos. Hoy celebramos el cumpleaños de papá. Hoy celebramos el cumpleaños de mamá. Hoy celebramos el día de nuestra boda. Celebramos
Pero aquí lo que celebramos, y es sujeto toda la comunidad cristiana reunida en nombre de la Trinidad, lo que celebramos es la entrega de Jesucristo como el amigo que da la vida por los suyos, siendo hombre verdadero es Dios verdadero y por tanto en su humanidad ha expresado la obediencia que no expresó Adán. Adán es el hombre de la desobediencia. El nuevo Adán, cabeza de nueva humanidad, Jesucristo es el hombre de la obediencia, preparada en Getsemaní, expresada en su máximo grado en el momento de la cruz. Y Dios Padre responde resucitando. La Eucaristía reúne ambas realidades, la cruz y la resurrección. Y esto lo llamamos misterio pascual. El sacramento de la Eucaristía decimos que contiene al autor mismo de todos los sacramentos. Es lo que llamamos la presencia según verdad, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esto es mi cuerpo. Ya la Iglesia Católica desde siempre lo entendió así y fue ratificado de una manera solemne en el Concilio de Trento. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Que la realidad del pan y del vino, siendo materia, son introducidos en la dimensión de Dios. Son introducidos en la dimensión de Dios. Quedarán divinizados. El cielo entra en la tierra. Celebrar la Eucaristía es el cielo que entra en la tierra. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos de rodillas, nos postramos, adoramos. Adorar es la cumbre del Espíritu. No podemos llegar más alto. Cuando uno va al Everest o sube a la cima más alta, pues en el Espíritu es así. ¿Qué es el punto álgido, la cumbre del Espíritu? La adoración. Cuando nos resistimos a no contemplar este misterio en la grandeza de lo que tiene, en la solemnidad de lo que significa. El cielo, ya el rocío del Espíritu Santo, ha convertido, con las palabras mismas de Jesús en la institución, el pan en el cuerpo del Señor, el vino en su sangre. Y por tanto, está presente el cielo, pero no de una manera estática, sino de una manera dinámica. Es el cuerpo que se entrega y es la sangre que se derrama. Y por tanto está promoviendo un dinamismo. Dinamismo significa fuerza. Está promoviendo un dinamismo que es el que tiene que ser introducido en nosotros por la participación en la Eucaristía. Comulguemos o no comulguemos. O sea, los protestantes que no hablan de transubstanciación, Lutero sobre todo, Calvino y Zwinglio fueron por otros caminos, negaron. Pero el que quería hacer permanecer la presencia real lo llamaba consubstanciación, no transubstanciación. Lo que nosotros expresamos con la fe católica es que el pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino y entran como realidades, como la humanidad de Cristo ya resucitada en la dimensión de Dios. ¿Y qué hace el sacerdote? Se arrodilla. ¿Y qué hacemos los fieles? Nos arrodillamos o doblegamos nuestro corazón si no nos podemos arrodillar. Porque acontece el cielo en la tierra. Esto, si lo pudieran ver estos ojos, ¿no? O sea, la Eucaristía es la cumbre mística de toda espiritualidad cristiana. Allí, en el altar, que es el nuevo monte de Sión, acontece el cielo y lo que reclama, porque allí están todos los ángeles, arcángeles, serafines, tronos, dominaciones, potestades, Virgen María, los santos, mártires, confesores, están todos adorando. No lo vemos, pero están. Y se nos invita a nosotros a participar en todo ese movimiento de asombro. De ahí viene la adoración. Adoración es una palabra que tiene dos versiones. Una que es tomada del griego y otra tomada del latín, ¿no? Una que significa, pues, los labios, os, oris, es la boca. Es decir, es como decir, te voy a cubrir de besos, te voy a cubrir con toda mi persona. Señor, te quiero, te amo, te adoro.
o inclino mi cabeza, que es la palabra griega en este caso, doblego mi cerviz, doblego mi cuerpo, me arrodillo, es decir, ambas cosas. Porque uno queda asombrado ante la presencia de la divinidad. Santo Tomás de Aquino, esto no lo ven nuestros sentidos, esto lo ve la fe. Pero con un asombro de que el Dios, a la vez creador y redentor, se hace presente en un humilde altar. De ahí la necesidad del sacerdocio católico, no lo puede eso presidir como decía Lutero cualquiera, sino necesita que sea el mismo Cristo el que pronuncie las mismas palabras de la institución. De ahí el orden sacerdotal que identifica al sacerdote ontológicamente con Cristo, para que sea Cristo a la vez sacerdote, víctima y altar. Y allí está el sacerdote haciendo las veces de Cristo para presentar la ofrenda, que promueve en nosotros un respeto, una admiración, un asombro que nos debe de llevar a la adoración. Tal como celebramos ahora la misa de rápida y en las cosas que hacemos, a veces esto se pierde de vista. Hacedme caso. Casi parece una cosa que hacemos rápidamente y eso no, significa que le hemos perdido todo el carácter mistérico y todo el carácter de asombro de lo que significa, pues a veces, diríamos, el modo pedagógico de ponernos ante la evidencia de lo que está pasando, era oír el sonido de la campanilla que nos invitaba a arrodillarnos, o después cuando presentaba el sacerdote, pues otra vez la campanilla. Es decir, gestos pedagógicos que nos llevan a decir, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos, Dios está aquí. Pero ¿quién está aquí? Quien está aquí es el Dios humillado, hecho servidor, el siervo de Yahvé humillado hasta el extremo de la cruz y victorioso en su resurrección. Se ha dicho esto para tener la clave necesaria. Eso explica que el Padre Pío quedase absorto y al final le llamaban la atención y al final le prohibieron que hiciera las misas tan largas. ¿Esto qué es? Pero claro, si uno es captado en su espíritu por lo que está aconteciendo y más allá de los sentidos, la fe le pone delante el misterio, es como para perder el tiempo. Perder el tiempo en el sentido de que ya te abstraes del tiempo y entras en una realidad que le lleva al Padre Pío a estar allí tiempo y tiempo como quien está al pie de la cruz. Bueno, pues se ha dicho esto para entender cómo la Iglesia desde siempre ha entendido que el pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino, y se da una realidad. Ahora decimos, santo eres en verdad, Señor, santifica estas ofrendas. Toda la creación que hemos presentado, obra de Dios y del trabajo del hombre, toda la creación entra en un movimiento. Santifica estas ofrendas para que se conviertan, dice ahora la traducción, para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias a la señal de la cruz. El rocío del cielo, el Espíritu Santo, desciende sobre el pan, sobre el vino. El cielo ha abierto sus puertas y ha descendido para nosotros. Y quien se ha hecho presente es el mismo que estaba colgado en la cruz. Y quien se ha hecho presente es el mismo que al tercer día resucitó. Y cuando María Magdalena lo quería retener, dice, no me retengas, porque ya entro en la dimensión de Dios y voy a estar más cerca de vosotros. Ya no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Ahora se hace presente y la Eucaristía edifica la Iglesia y hace presente el reino de Dios en medio de nosotros, de manera velada. De manera velada. No vemos, sí creemos. Y por tanto sí sabemos, ojo, que la fe no es un salto en el vacío, la fe es un acto de juicio, la fe es conocimiento. Y por tanto nosotros por revelación, porque nos lo enseña la Iglesia, creemos, pero creer es conocer. Creer es adherirse a Jesucristo, creer es entrar en obediencia en Jesucristo, es confiar plenamente en su palabra. La fe, dice Hebreos, es la sustancia de las cosas que se esperan, cuyo argumento no lo vemos, porque caminamos no en visión, sino caminamos en la fe. Por eso el himno Pange lingua tantum ergo, Santo Tomás nos invita a decir que los sentidos sean ayudados por la fe para contemplar el misterio. Y la Iglesia poco a poco entendió que lo que era al principio reunirse por las casas
para escuchar la enseñanza de los apóstoles, para la comunión de bienes entre ellos, para la fracción del pan, Eucaristía, y para la oración. Esto que lo hacían el primer día de la semana, por la mañana, porque después tenían que ir a trabajar los que trabajaban. Pronto llegó la misa diaria. No se tardó mucho tiempo en descubrir la grandeza de la Pascua de cada día, más allá de la Pascua semanal y de la Pascua a lo largo de lo que es el año litúrgico. Y es lo que reclamó por la dedicación de los sacerdotes que celebraban la misa diaria, reclamó el celibato de los sacerdotes, para que estuvieran con el corazón totalmente disponible, totalmente entregado, consagrado a Él. Y para eso la misa diaria. Y más allá de lo que es la celebración, que ahora analizaremos si podemos rápidamente, llegó también lo que es la prolongación, que entonces se guardaba para los enfermos que no podían acudir, el viático para los moribundos. Y de ahí ha nacido, porque la Iglesia va descubriendo poco a poco todo el misterio que el Señor nos ha entregado, la adoración eucarística. Y España se va llenando de capillas donde hay adoradores nocturnos y adoradoras nocturnas, y ahora la adoración perpetua, que prolonga en ese dinamismo no estático, sino de quien se entrega, porque Cristo en el sagrario está allí entregándose por nosotros. Cristo puesto como nuevo árbol de la vida en medio del paraíso, en las capillas de adoración perpetua, está allí para que comamos de sus frutos. La adoración eucarística, en este caso, recordad que al principio se nos recuerda simbólicamente en el libro del Génesis que en el centro del jardín había un árbol que era el árbol de la vida. Allí nuestros primeros padres iban a comer de sus frutos, y era tanto la potencia del Espíritu que mantenían la carne viva, y no hubieran muerto. El programa de Dios era que pasaran directamente al cielo, no hubieran muerto. Los había creado más allá de la condición natural, en lo que es el don de la inocencia, el don de la integridad, el don de la santidad. Y por tanto, ellos era fenomenal, queridos matrimonios, cuando miraban a Adán y Eva o Eva a Adán, veían en el cuerpo la persona. A nosotros nos cuesta un poquito más. Eso es el don de la inocencia. El don de la integridad es que vivían sin lo que es la concupiscencia en nosotros, que desordena nuestros deseos y a veces nos entorpece, nos hace difícil amar y ponernos en el lugar del otro. Y el don de la santidad y de la gracia hacía que la carne se mantuviera viva. El árbol de la vida está plantado en medio del jardín, junto a otro árbol que es el de la ciencia del bien y del mal. Bueno, pues ahora el árbol de la vida es la exposición del Santísimo, donde vamos nosotros a comer de los frutos para mantenernos en la vida, diríamos, propia, la que es de la gracia, la que va a ser llamada un día a participar plenamente de la gloria de Dios. Bueno, pues ahora lo que hacemos con la Eucaristía es un sacrificio de alabanza que por la acción santificadora del Espíritu Santo nos hace presente el único sacrificio, que es el de la cruz, y la resurrección de Jesucristo, misterio pascual. La Eucaristía contiene la presencia real de Cristo y por tanto merece toda nuestra adoración mientras dura la celebración de la Santa Misa, y después lo que significa la visita al sagrario, y después lo que es la adoración ya, sea por la noche o sea en la capilla de la adoración perpetua, porque ese es el verdadero árbol de la vida al cual tenemos que acudir. También Cristo es el verdadero árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Él es el discernimiento de lo que es el hombre perfecto, el hombre bueno. Eucaristía. Corazón. ¿Qué expresamos con la palabra corazón? Corazón es un lenguaje, siempre utilizamos el lenguaje simbólico para expresar. ¿De dónde nace esto que voy a decir ahora? Oh Dios, tú eres mi Dios. Por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como tierra reseca, agostada, sin agua. ¿De dónde salen estas palabras?
salen del núcleo más íntimo de la raíz misma del alma. Alma expresa toda la persona. ¿Y eso cómo lo hemos llamado? Lo hemos llamado corazón. Del corazón nace este deseo, que es un deseo, decimos, natural, de poder ver a Dios, ¿no? O sea, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. En otro momento, ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? No me escondas tu rostro. Corazón es la sede del deseo. Este deseo, queridos amigos, es un deseo de infinito. Es un deseo de absoluto. No hay bienes materiales que puedan colmarlo, ni todos los bienes reunidos del mundo, no, ni todos los afectos de las personas. Los bienes pueden ser legítimos si uno los sabe usar bien y utilizar bien. Hay santos que han sido riquísimos y han sabido servirse de las riquezas para hacer el bien. Los afectos de las personas son legítimos, ¿no? A no ser que uno acabe idolatrando a la persona con los afectos, eso ya es otra cosa. Pero los afectos son legítimos. Pero no hay bienes materiales, temporales, no hay afectos, ni siquiera personas que colmen este deseo de infinito. Ni tu esposo, ni tu esposa, queridas familias por el reino de Cristo, ni tus hijos si el Señor te los ha concedido. No son respuesta adecuada, son camino para ir a la fuente, camino para ir a Dios. No lo olvides. Si Dios los llamó y una misma llamada llamaba a dos, a él y a ella, para que se reunieran y se dieran mutuamente y recíprocamente y formaran una sola carne, para que encontraseis a Dios, no os equivoquéis. Es para hacer de tu esposa y de tu esposo, de tus hijos, de tus parientes, si es la familia más amplia, camino hacia Dios, que es el único que puede saciar y colmar los deseos de infinito que están albergados en nuestro corazón. Decía Pascal, que el hombre es mucho más que el hombre. O sea, estamos habitados por Dios. Y por tanto, nace en nosotros ese deseo y esa añoranza de Dios. Es como estar buscándole por todas partes, eso que canta de manera tan extraordinaria San Juan de la Cruz, o lo expresan sus versos Santa Teresa de Jesús y todos nuestros místicos, ¿no? ¿A dónde te escondiste, amado? Y eso a lo mejor tú lo traduces en una cosita ínfima, decir, bueno, pues busco el bien, busco la felicidad. Sí, no. Tú lo que estás buscando, aunque no lo sepas, es poder beber en la fuente de donde emana un amor loco, el único que puede satisfacer tu deseo de infinito. Que a veces lo traducimos porque somos seres históricos y nos construimos en el tiempo por cositas pequeñas, y todas son legítimas y todas son buenas. Pero tienen que ser caminito para llegar a la fuente de donde emana. ¿Y dónde emana? Mana en tu corazón, mana en tu deseo. ¿Qué hemos de hacer nosotros con este corazón? Que además no nos deja vivir, porque cada vez desea y desea más. Pues en vez de lo que dicen las filosofías orientales, no dice, si no quieres sufrir, anula el deseo, para llegar al nirvana, no desees nada y entonces no sufrirás. San Agustín, en la carta que todos los años leemos en el oficio de lecturas, dice, no, es al revés. Lo que tienes que hacer por medio de la oración, orar, os oris boca, por medio de la oración y el trato íntimo con Jesucristo, lo que tienes que hacer es acrecentar el deseo, porque ni el ojo vio ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para sus hijos. O sea, no hemos de anular el deseo, todo lo contrario. Lo que hemos de hacer es abrir más, dice San Agustín, la boca del saco para que el Señor pueda enriquecerlos más con sus dones, para que nosotros, dirigiendo bien nuestros deseos, lo hagamos como una flecha que va dirigida directamente al corazón mismo de Jesucristo, al corazón mismo de Dios, para poder palpitar con su mismo corazón, para poder, aquel que en su humanidad nos ha amado con un corazón de hombre, tener el mismo corazón de Jesucristo. Por tanto, no anular nada, sino acrecentar. Todo lo que cabe en el corazón de Cristo es lo que el Señor quiere regalarte en la Eucaristía, para hacer de tu corazón su corazón. Arrancaré, decíamos con Ezequiel, vuestro corazón de piedra. Un corazón de piedra es un corazón duro,
un corazón que no sabe perdonar, un corazón que vive para sí mismo, un corazón que hace muy difícil convivir con estas personas, ¿no? El Señor quiere ablandarlo, y lo ablanda a través del sacramento de la penitencia, la confesión de los pecados, lo ablanda ya desde el bautismo, haciéndonos hijos de Dios y por tanto con piedad filial respecto a Dios nuestro Padre, con amor filial respecto a nuestros padres, nuestros hermanos, y lo va acrecentando con las virtudes humanas y cristianas que nos hacen dóciles para poder dirigir nuestro deseo y encaminándolo siempre desde el amor a Dios y el amor al prójimo. Hay que ablandar el corazón. Y lo ablandamos con la gracia de Dios. Lo ablanda nada menos que en la medida que tú lo purificas, dice, derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. En la medida que el Espíritu Santo, que es el agua pura, llega a nosotros y va quitando todo lo que sobra en ese corazón y lo va vaciando de sí mismo, lo va vaciando, entonces, totalmente limpio, puro, vaciado, como de María, viene repleto de todos los dones de Dios y entonces se cumple lo de San Pablo. Dice, el Espíritu Santo, Dios mismo, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que se nos ha dado. Santa Catalina de Siena, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos nosotros amar a los hermanos con el mismo amor que nos ha amado Jesucristo? Dice, bebiendo en la fuente. Ves a la fuente. Y cuando ya tu vaso esté lleno y esté repleto y rebose y reverbere, con ese mismo amor que el Señor te ha dado, amarás a Dios y al prójimo. Pero no te separes de la fuente, porque como vayas con tu realidad y tus fuerzas y tus capacidades, te van a cansar y te vas a retirar pronto. Pero si tú llenas, ¿y cómo lo llenamos? ¿Y dónde está la fuente? La fuente está en la Eucaristía. La fuente está en la Eucaristía. Y allí es donde vamos a beber, como la cierva que busca corrientes de agua viva. Vamos a beber. ¿Para qué? Para llenar nuestro corazón, que quedará purificado, de tal manera que nosotros, si nos acercamos al pie del altar, si nos acercamos a lo que ya es la comunión eucarística, es con el corazón limpio y purificado, para poder beber en la fuente misma donde se contiene todo el amor de Dios por nosotros, expresado de una vez para siempre en la cruz y hecho visible ahora sacramentalmente para nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Y este es el nuevo maná, es el pan de los ángeles, es el pan celestial que nos introduce en la dimensión misma de Dios, para que quedemos cristificados, divinizados, con una aspiración a ser glorificados en el cielo. Así de grande, queridos amigos. ¿No? El lema que tenéis este año es perfecto, ¿no? Eucaristía, corazón, ahora diremos lo del ardiente, ¿no? Corazón es la sede del deseo. Jesús dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, dice, del corazón salen todos los deseos, ¿no? Salen todos los males ahí, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es limpiar el corazón. Hay que vaciar y purificar el corazón, y esto es muy importante. La Iglesia, cuando insiste que no comamos el pan para nuestra condenación, que nos preparemos bien, que confesemos nuestros pecados para acercarnos al trono de la gloria, al trono del sacrificio, a la Eucaristía, quiere que vayamos con el corazón limpio, con el corazón puro. Porque Dios no es compatible como la Virgen María la preparó, purísima, inmaculada desde la concepción, ¿no? Para que pudiera ser santuario, la sede donde el Verbo encarnado viene a plantar su tienda en medio de nosotros, y nosotros igual. Porque a quien vamos a recibir es al mismo Cristo ya, vencedor del pecado y de la muerte, resucitado, hecho presencia sacramental para nosotros. Hemos de aprender a cuidar no solo los ojos, sino el corazón. Corazón es, diríamos, en este lenguaje simbólico, es lo más potente que hay en nosotros. De ahí sale lo bueno y lo malo. Pero en la medida en que nosotros sepamos canalizar y orientar bien nuestro deseo, es la sede del deseo, si nosotros, dejándonos conducir por la gracia de Dios, vivir bajo los impulsos del Espíritu Santo, porque de esto se trata. Nosotros salimos heridos, pecado de origen, por nuestros propios pecados, por el mal del mundo. Entonces, purificar el corazón, tener el instinto mismo del Espíritu Santo, eso es un proceso. Eso significa curación, sanación, purificación, restablecimiento del corazón, creación de un nuevo corazón. Y eso hemos de saberlo. Y eso se va alcanzando en la medida que vamos poniendo las bases, el fundamento, después los andamios para hacer un edificio. Y eso es poner la base de la gracia de Dios, las virtudes, que es como un andamio, y al final tenemos un corazón dispuesto a amar.
No lo haremos si no tenemos bien el fundamento y si no ponemos bien los andamios. De ahí la educación cristiana, la pedagogía de ir formando las virtudes humanas, las virtudes cristianas, todo lo que es lo que llamamos la vida en Cristo o la vida en el Espíritu, que es purificar el corazón y dirigir bien nuestro deseo, para que después lo hagamos práctica. No se trata simplemente de desear, sino lo que hemos deseado, no con una voluntad veleidosa que dice que sí, pero que después es que no, sino con una voluntad eficaz que dice sí y después es sí, y practica la vida cristiana, la que deriva de la gracia de Dios, de un corazón nuevo a través de las virtudes humanas y cristianas. Ardiente. Si a Cristo se entrega en la cruz, decimos una fórmula así rápida, y lo que expresa es una realidad, diríamos, de autodonación ilimitada, sin límites, ¿no? Es una autodonación radical desde la raíz, ilimitada. El fruto de la Eucaristía, que a la vez que el altar es el área del sacrificio, es banquete celestial, se nos da como comida el cuerpo y la sangre de Cristo, el cuerpo que se entrega y la sangre que se derrama, que despiertan en nosotros una explosión que nos hace arder el corazón para que sea como el de Cristo. El dinamismo de quien se entrega por nosotros es el que recibimos nosotros. La autodonación radical e ilimitada de Cristo es lo que tú recibes en comunión, cuando participas de la comunión, bien sea durante la celebración de la misa o fuera de la celebración de la misa. De las dos maneras se puede recibir la comunión. Pero lo que viene a nosotros es una bomba, es una explosión, una fisión, diría Benedicto XVI, ¿no? Nuclear. Es decir, es una realidad que explota en nuestro corazón, que lo hace a la medida de Jesucristo, y por tanto es un corazón ardiente, en deseo, ardiente y rebosando ¿de qué? De la agape divina, de la caridad, que es el fruto de la Eucaristía. Cuando se recibe en gracia de Dios. Cuando se recibe el fruto, ¿no? El primer fruto, decimos, en todos los sacramentos hay tres realidades, una es el signo, en este caso el pan y el vino, hay una realidad intermedia que es el primer fruto, que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y hay una presencia segunda, que es la caridad. La comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo nos regala la agape divina, Dios mismo, con el mismo amor que nos hace capaces de amar con su amor. Y eso es un amor ardiente, es un amor de explosión, es un amor que abrasa. Todo eso hemos de ser conscientes, hemos de educarlo. Hemos de educarlo corporalmente, mirando, arrodillándonos, postrándonos, poniéndonos de pie, es decir, como sea, pero sabiendo exactamente dónde estamos, sabiendo que es toda la Iglesia Celeste la que está con nosotros, sabernos envueltos en un océano de belleza que es la belleza del cielo, y por tanto, para poder despertar ese ardor y ese corazón ardiente, pues todo esto lo necesitamos. Pero insisto, el fruto, el último, de la Eucaristía es la caridad. El amor mismo de Jesucristo. Una palabra que no podemos perder, y está a veces muy maltratada la palabra caridad, pero no la podemos perder. Es la agape divina en nosotros, que nos da la prenda de la vida eterna. Pignus gloria se llama, ¿no? La prenda de la vida eterna. Ya un anticipo. Decimos que la Eucaristía es celebrar el cielo en la tierra, pues la Eucaristía nos da una prenda que es Dios mismo en la humanidad de Cristo ya resucitado, que se hace presente en nosotros con la misma fuerza de su amor y de su entrega, que despierta en nosotros una adhesión total y despierta todo un deseo de amar y toda una capacidad, porque nos capacita la gracia para poder amar como hemos sido amados por Jesucristo. Ese es el corazón ardiente, decimos, a la medida del corazón de Cristo. Es decir, que está Jesucristo en Getsemaní, Jesús, cuando se pone delante del Padre.
Ese corazón, pues es el mismo. ¿Qué está el corazón de Jesús en la cruz? El mismo. ¿Y qué hay después en las apariciones del resucitado? El mismo. Eso es lo que se nos regala. ¿Y eso cómo se llama? Caridad cristiana, agape divina, en este caso es cristificación, se nos hace como Cristo. Es todo el proceso desde el bautismo, la vocación del bautismo, es una vocación de unión con Dios, la llamamos vocación mística, y la cumbre de la mística es la Eucaristía. La cumbre de la mística, mística significa no misterioso, raros, no, significa la unión con Dios. La cumbre de la unión con Dios es este monte Sión, donde el Señor humildemente a la cita del sacerdote, que es Él mismo, viene para estar con nosotros, para quedarse, no como el médico que viene y se va, sino se queda, para vivir en nosotros y promover como efecto la caridad y la unidad de la Iglesia. Los que comemos de un mismo pan, bebemos de un mismo cáliz, formamos un solo cuerpo. Lo que llamamos el cuerpo místico de Cristo, que se edifica en la Iglesia, es lo que llamamos el Cristo total. La Iglesia del cielo, la Iglesia que purga en el purgatorio, la Iglesia militante, todos formamos la única Iglesia, el Cristo total, el cuerpo místico, que se edifica en la Eucaristía. La Eucaristía hace la Iglesia, edifica a la Eucaristía. Y de ahí viene el final, porque un corazón ardiente que se siente amado con estas características, que siente, digamos, esa explosión íntima del amor de Dios, inmerecido, todo gracia para nosotros, lo que quiere es comunicarlo. Lo que quiere es llevar a otros lo que ha recibido. Y de ahí viene la palabra misa, como misión, santa misa, la misa, para ser enviados para anunciar aquello mismo que hemos recibido. Para poder decir que todo es posible con el amor de Dios, que podemos empezar siempre de nuevo, que las realidades que parecen que no tienen remedio, que son fracaso, que nos hacen sufrir, todo es posible con la gracia de Dios, porque Él lo hace posible, porque vamos, los ejemplos son evidentes. De una virgen nació el Salvador, de una mujer anciana y estéril nació el precursor, de Abraham y de Sara, que no, nació Isaac, etc. Para Dios no hay nada imposible. Bueno, pues hemos ilustrado un poquito, si queréis, las tres palabras, ¿no? El sacrificio de acción de gracias, donde se celebra, y ahora viene la palabra más importante, el memorial. Claro, en castellano traducimos, en español traducimos, haced esto en memoria mía, en algún momento aparece la palabra memorial. Memorial es una palabra hebrea que significa la actualización, en su caso, de la Pascua, la salida de Egipto, por tanto, el camino hacia la libertad, la tierra prometida, y eso lo celebran anualmente. Nosotros celebramos la Pascua de Jesús, que es el paso de la muerte a la resurrección, y eso es lo que se nos regala. Y la Eucaristía es el memorial de la muerte y de la resurrección del Señor, que ahora se nos da la posibilidad de acceder a Él, de participar de Él, de recibir el mismo dinamismo de amor, de sabernos agraciados con la gloria del cielo presente en la Eucaristía y enviados para anunciar el amor mismo que hemos recibido. De ahí las palabras sacrificio eucarístico, sinaxis o asamblea, sacrificio eucarístico, banquete celestial, Santa Misa, es decir, los distintos nombres que ha recibido la misa. Punto final, porque son las 12. Quien no descubre este misterio de lo que es la Eucaristía, lo siento, es decir, es lo más católico. O sea, la Virgen María y la misa es lo más católico, ¿no? O sea, uno que no ame la Inmaculada no es católico, uno que no ame la Eucaristía no es católico, que puede ser otras cosas, ¿no? Pero aquí entramos en lo nuclear. Lo nuclear es la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María, Inmaculada desde su concepción, y la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que en el único sacrificio de la cruz nos hace participar, como estuvo la Virgen al pie de la cruz, como estuvo las demás mujeres y Juan el Evangelista, y donde se nos perdonó hasta el extremo para convencernos que no hay mejor camino para la libertad que la obediencia a la voluntad de Dios. He dicho, muchas gracias.
que vamos bien de tiempo. Aquí los pactos hay que cumplirlos. Son las 12. Esto si quieres. Bueno, gracias, porque ha sido precioso. Bueno, la pregunta que hace alguna persona de las que están entre los de ahí enfrente, pues es que ¿por qué cree que muchos fieles no han entendido la importancia de la adoración eucarística? El tema de la secularización significa, en un principio significaba la desdivinización de las realidades creadas. La Biblia seculariza al sol, la luna, el sol no es Dios, la luna no es Dios. Esa secularización, que significa desdivinización de las realidades creadas, es buena. Pero la secularización y el secularismo, que poquito a poquito se ha ido introduciendo como cultura, eso significa expulsar a Dios. Expulsar a Dios de la plaza pública, expulsarlo del Parlamento, del Senado, de las instituciones, expulsarlo de los signos. Es decir, todavía quedan en España muchos signos, quedan todas las catedrales, los cruces de término, el nombre de muchas calles, pero ya diríamos cada vez más Dios es expulsado y está ahí, diríamos. Y lo peor que ha sucedido en España, hablamos del contexto en el que nos movemos, es que este programa de secularización y secularismo ha conseguido también arrancar a Dios del corazón de los españoles, del corazón de las personas. Claro, lo peor que podía ocurrir, ¿no? Una persona que puede tener tradiciones, que más o menos recuerda de vez en cuando, pero si no tiene la conciencia clara de que está habitado por Dios y por tanto tiene un trato íntimo con Él y aprende a orar y aprende a participar, ¿no? Entonces ya todo lo demás pues va desapareciendo. Y ha desaparecido mucho lo que es la propia celebración de la Eucaristía. Os he dicho que se ha perdido mucho del carácter mistérico. De tal manera que muchas veces la Eucaristía parece, como os decía yo, una convivencia de fraternidad o de las cosas que en la parroquia vivimos, pero se ha perdido todo ese mundo de lo que está sucediendo, que es el cielo en la tierra, y por tanto, incluso los gestos, pues a veces no responden a lo que está reclamando el momento. El mismo trato de la palabra de Dios a veces es maltratado, leído por personas que no saben leer, o por la cosa de que lean los niños y al final pues no sabe uno lo que han dicho, etcétera, etcétera. Tantas cosas suceden, ¿no? Pero es porque no sabemos el tesoro que tenemos en las manos. Incluso la presencia incluso de los sacerdotes y el modo de celebrar la misa, yo a veces tengo pocas ocasiones, porque casi siempre cuando voy pues celebro y otros concelebran conmigo, pero a veces sí veo yo ese modo rápido de celebrar, ese modo de no detenerse, de no arrodillarse profundamente, hace que perdamos el área esta de lo que es el misterio que acontece, ¿no? Si además le unimos una cierta protestantización de la Iglesia Católica, pues está muy claro. O sea, Lutero se quedó con la presencia real solo en el momento de celebrar el signo de la Eucaristía, pero después ya no. Pues lo que sobraba se podía tirar y después no se guardaba en el sagrario, etc. Y al final, pues bueno, Calvino, por supuesto que no, Zwinglio tampoco, y después ya ni los mismos protestantes, ¿no? Aunque ahora quieren la comunión intercristiana entre las distintas confesiones. No son conscientes de la realidad de lo que supone la conversión. Es verdad que ahora, digamos, de manera así muy ya cualificada automáticamente, desde el Concilio de Trento, la palabra que lo ha expresado es la transubstanciación. Ahora, si leéis el último libro de Benedicto XVI, que se ha calificado de testamento espiritual, él hace una reflexión muy seria sobre el tema de la transubstanciación, el tema de la comunión. No voy a entrar yo ahora para no marear. Pero digo, estos son temas siempre que estarán. La Iglesia lo guarda y lo guarda en el catecismo. Es decir, el pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino, es el cuerpo y la sangre del Señor. Se expresa filosóficamente con la categoría sustancia y accidentes, o se exprese de la manera que sea, pero hay una conversión. La materia entra
Porque Dios, que ha creado de la nada, ¿cómo no va a poder que el pan pase a ser su cuerpo y el vino su sangre? Dios lo puede todo. Y por tanto entramos en la dimensión de Dios. Si eso es así, bueno, ¿cómo debemos de llevar a Jesús después de la celebración al sagrario? Con una reverencia enorme. Y eso lo hemos de significar. Antes la Iglesia, ¿cómo lo significaba? Pues acababa la misa, venía el monaguillo o el acólito, le ponía el paño de hombros, lo llevábamos al sagrario, incluso con una pala, con una vela que nos ha construido, y lo guardábamos. Después el sagrario lo cubríamos con una tienda de campaña, con el conopeo, y estaba la lamparita encendida, etcétera, y estaba lleno de flores para expresar: aquí está el Señor, ¿no? Después vino la adoración eucarística, más allá de lo que es la misa, porque el Señor está allí. Y si está aquí, venid a adorarle. Y es permanente hasta que se corrompan las especies del pan y del vino, ¿no? Los accidentes que llamamos en el lenguaje aristotélico. Está presente. Y allí en Alcalá de Henares tenemos una de las fiestas más hermosas, que es la fiesta de las Sagradas Formas, que la robaron en guerra y desaparecieron, pero hemos restaurado la fiesta igual, porque alguien que robó unas formas, de eso las devolvió arrepentido, y las dejaron en un lugar allí para ver qué pasaba, los pasaron en un sitio húmedo y tal, y no se corrompieron. Los analizó la Universidad de Alcalá de Henares y al final dijeron: esto es prodigioso, esto es un hecho que no se explica naturalmente. Entonces de ahí nació la fiesta de las Sagradas Formas. Porque está el Señor allí. Y si está el Señor allí, ¿qué mejor sitio que ir a estar con Él? Si esto es así, solo que como Lutero en su principio dijo: no hay transustanciación, el vino continúa siendo vino, el pan continúa siendo pan. Hay una consustanciación, Dios se une temporalmente a eso hasta que lo comamos en la Eucaristía y después desaparece. No es lo que cree la Iglesia Católica. Y con eso ha entrado, con una cierta protestantización de lo que es el culto eucarístico y la misma celebración de la Eucaristía. Pues eso hace que muchas personas pues también piensen que cuando yo era seminarista y venía la revolución en los seminarios, recuerdo que venían desde el seminario de París y algunos de aquí de España: no queremos a Dios enlatado. Si Dios está presente mientras celebramos la Eucaristía, después de enlatado eso no puede ser. Una barbaridad. Una barbaridad. Dejas de ser católico, lo siento. No eres católico. Por tanto, hemos de privilegiar la adoración eucarística para recibir el sol que nos bañe, que nos vaya como transformando el corazón, de estar con el corazón del amigo, de estar delante de él, de estar cubriéndolo de besos, de adoración, intercediendo por toda la Iglesia. Insisto, es como estar al pie de la cruz, pues que es que la presencia eucarística, también en el Santísimo Sacramento expuesto, es la misma presencia del cuerpo que se entrega. Por tanto, es estar allí agradecido ante el acto supremo de nuestra redención. Dos fenómenos. Uno, el carácter mistérico de la misa que se ha ido perdiendo. Dos, la protestantización de la Iglesia que impide a muchos ver en el Santísimo Sacramento la presencia real de Cristo. Perdón. Otra pregunta es: ¿dónde te imaginas? Me imagino que será donde nos la imaginamos nosotros, a la Virgen en la Santa Misa. ¿Dónde está? Allí presente. Juan Pablo II en Eclesia de Eucaristía tiene un final, ¿no? María, mujer eucarística. Os he dicho, eso lo leéis en el catecismo. Todo lo que he dicho yo no sirve para nada. Pero si os vais al catecismo de la Iglesia Católica, miráis dentro de los sacramentos lo que dice sobre la Eucaristía y allí responde esta pregunta. Todas las preguntas que hagáis están respondidas en el catecismo, ¿no? Y allí dice que celebramos con la Virgen María, con todos los ángeles, con todos los bienaventurados, etcétera, etcétera, porque quien celebra es la Iglesia. Y la Iglesia es la Iglesia triunfante, la purgante y la militante, es la comunión de los santos. Y por tanto, todos los santos y todos los ángeles y la Virgen María están adorando el misterio eucarístico y todos se hacen presentes con nosotros, de tal manera que con ellos celebramos nuestra redención y con ellos presentamos de nuevo al Padre el único sacrificio. ¿Dónde está la Virgen? Allí. Está presente como estaba al pie de la cruz. María, mujer eucarística, ¿no?
A veces se le llama también José María García Leiguera, que ya pronto será, espero, beato, decía eso mismo, es decir, la Virgen es la primera procesión de Corpus, porque la llevó en su seno, ¿no? Cuando fue a visitar a Isabel, ya llevaba ella a su hijo en el seno, y por tanto era la primera, diríamos, custodia eucarística que llevaba en su seno. Fenomenal, ¿no? Fenomenal, ¿no? Y después asociada a lo que es la celebración de la Eucaristía, como lo estuvo al pie de la cruz. Díganos, por favor, cómo ablandar el corazón mediante cosas concretas del día a día. Hay dos maneras de ablandar el corazón. Una es a lo bruto, dándole golpes, y eso la vida nos da a todos golpes, ¿no? Y hay que aceptarlos como, diríamos, dones del Señor, para que nosotros ablandemos el corazón. Si la vida te pone delante de tantas situaciones a veces difíciles que te hacen sufrir mucho, y eso es una manera que digo a lo bruto, ¿no? La vida misma ya se encarga de ablandar nuestro corazón. Y después es verdad que hay que acercarse. Hay que acercarse, diríamos, a lo que es poder recibir la misma dulzura del corazón de la Virgen y del corazón de Jesús. Por eso los caminos son los caminos de acercarnos a Él y a ella. Son los caminos de la oración expresada litúrgicamente, o bien la liturgia, la fuente principal de la oración es la Eucaristía, o bien a través de lo que es los caminos que la tradición nos ha dado, desde el rezo del Santo Rosario, desde cualquiera de las realidades que van unidas a la liturgia de las horas, etc. Es decir, el trato íntimo con el Señor nos hace semejantes a Él. Si tú estás continuamente tratando con Él, Él te hace semejante a Él, y por tanto se ablanda nuestro corazón. Y después, pues es verdad que, como estoy hablando a matrimonios y a familias, es decir, tenéis que ir con cuidado, me da la impresión a mí, porque la vida matrimonial, como la vida de los célibes, son muy difíciles. Ambas vocaciones son muy difíciles. Y una convivencia tan íntima como es la matrimonial, esponsal matrimonial, es una vida donde las heridas son continuas. Y a veces a un nivel, diríamos, de una sensibilidad que está, diríamos, a flor de piel. Y por tanto, con el tiempo, es decir, en la medida que esas heridas no son curadas, se va endureciendo el corazón, y por tanto, es decir, hay que aprender rápidamente a salir de esa trampa y aprender, con la gracia de Dios, a salir de uno mismo y perdonar, y no dejar que se vaya endureciendo el corazón. Digo que es difícil, ¿por qué no, una convivencia tan íntima y a nivel de persona, en el lenguaje del cuerpo y en el lecho nupcial los dos, es decir, y después tantas cosas pasan todos los días y pasan a lo largo de los años, que entonces, digo, el corazón se puede endurecer. Pero, ojo, hay heridas que nos dejan siempre lo que llamamos un sentimiento, y en este caso un sentimiento de culpabilidad. Y ese no siempre está en nuestras fuerzas el hacerlo desaparecer. O sea, un sentimiento de culpabilidad, yo muchas veces lo he explicado esto, tiene la forma de una espiral así, eso que hemos llamado el gusanillo de la conciencia. No está encerrado sobre sí mismo y no tiene salida, porque no tiene interlocutor. Y a veces el sentimiento de culpabilidad pues está ahí, permanece. O sea, me hiciste esta herida, esta mala pasada, y aunque tu voluntad se sobrepone y dices, no, te perdono, vamos adelante, la herida permanece. Pero no hay que hacerle excesivo caso. Y hay que dejar que el Señor y la gracia, y si quiere que se permanezca, pues tendrás ahí siempre una ocasión para ofrecerle al Señor tus sufrimientos. Porque el sentimiento de culpabilidad no siempre desaparece. O sea, una relación difícil con el padre, una herencia del padre que después ha deshecho la relación entre los hermanos, unos gritos de uno contra el otro, incluso unos enfados que producen heridas en la sensibilidad y en el sentimiento. Otra cosa es, más allá del sentimiento de culpabilidad, lo que es la conciencia de haber hecho la cosa mal, o lo que llamamos la conciencia de pecado, porque esa sí tiene interlocutor. Esa no es
el gusanillo, sino, Señor, perdóname. Tengo delante la cruz. Señor, tú que desde la cruz dijiste, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, perdóname, lo he hecho mal, me arrepiento, no lo quiero. Y después, dentro del matrimonio, pues perdóname. Es decir, vuelvo a darme a ti, que es lo que significa la palabra perdón. Y eso sí que lo puedes hacer, porque depende de la voluntad, agraciada siempre, colaborando con la gracia, que a veces las situaciones son extremas y son difíciles. Pero no hay que caer en la trampa del sentimiento de culpabilidad, aunque lo tengas que sufrir, porque no le dejas que decida él, decides tú, no el sentimiento de culpabilidad. Y decido amarte de nuevo, y decido perdonarte, aunque siento una herida que no me la puedo quitar, no pasa nada. Eso ocurre constantemente. Ya el tiempo, si Dios lo quiere, y las circunstancias irán amansando esa realidad. Era eso lo que me preguntabas. Yo me he ido por allá. ¿Cuál era? Es que de un tema me voy a otro. ¿Cómo ablandar el corazón? No digo que a veces es difícil ablandarlo por esta no distinción entre sentimiento de culpabilidad y lo que es la conciencia misma de pecado, ¿no? Y dentro de las cosas concretas que pedía ahí, yo entiendo que haciéndolo bien, que no es fácil, es decir, a través de la relación esponsal matrimonial entre vosotros, del esposo con la esposa con el esposo y con los hijos, bueno, pues hay que establecer también, diríamos, acciones concretas que hagan posible ablandar el corazón. Es decir, estoy enfadadísima con tal por lo que me has hecho. Estoy enfadadísimo, tal. Bueno, oye, ¿cómo me sobrepongo? Pues bueno, pues ahora, sabiendo que estoy mal, sabiendo que estoy enrabiada, si voy a hacer un gesto, porque los gestos engendran la realidad. A veces no son posibles. Ejemplo, habéis discutido un día, él se ha ido furioso de casa o te has ido tú furiosa, y a lo largo del día dice, madre mía, cuando llegue a casa le doy un beso a él o a ella, quien sea, ¿no? Y nos reconciliamos. Y a veces llegas a casa, entras, abres la puerta, la ves delante, lo ves delante y te sale más rabia que la que tenías. ¿Sí? Y no puedes, déjalo estar, no pasa nada. Pero proponte después un gesto que diga, bueno, pues mañana le voy a regalar esto, o le voy a hacer la cama que no lo hago nunca, o voy a dejar bien los calcetines que no lo hago nunca. Es decir, cualquier cosa, los pequeños gestos que engendran la realidad. Con los niños igual, ¿no? Es decir, a veces los matarías, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, ¿qué voy a hacer para que el gesto mismo me ayude a salir de esta trampa que me presentan los sentimientos y que a veces son muy difíciles de salir de ellos? Los gestos mejores es orar juntos. ¿Por qué no lo hacemos siempre? Yo creo que lo hacéis siempre, ¿no? O sea, mi padre y mi madre, yo los veía. Mi padre trabajaba en una fábrica de calzados y mi madre también. Pero llegan a casa, yo lo iba a esperar de la fábrica, que era una fábrica de muchos trabajadores, sonaba la sirena, salían y nos íbamos a visitar el santuario de la Virgen, todos los días. Luego llegamos a casa y a su hora rezaban el rosario. Hay que hacerlo. Hay que crear gestos que nos convenzan y que nos ayuden a saber que la casa es un santuario, donde está presente la Virgen María, está presente Jesucristo, que es la roca que nos sostiene, y lo hemos de ejemplarizar, visibilizar, concretar y singularizar. ¿Cómo vas a hacer? Rezar el rosario, o compartís el Evangelio del día, o tenéis un pequeño cuarto reservado para ser allí, un lugar más propicio para la oración, etc. Por cosas concretas, quiero decir. Como la Iglesia vive de la Eucaristía, las familias también queremos vivir de ella. ¿Qué consejos prácticos, sobre todo para las familias con niños pequeños, nos puede dar para que de verdad sea el centro de nuestra vida familiar? La Iglesia vive de la Eucaristía y la Iglesia doméstica también. Nosotros, es decir, la vinculación de la familia cristiana a la Eucaristía es el corazón de la comunidad cristiana, como es el corazón de la iglesia doméstica, que es la familia. La vida de cada uno de vosotros yo no la conozco y será pues a veces complicada y difícil, horarios, etcétera, niños. Yo, en la medida en que el Señor os vaya haciendo descubrir la importancia
De la misa diaria yo os lo aconsejaría. La misa diaria, si puede ser, no puede ser, pues mira, no puede ser, ¿no? Al menos la visita al sagrario, si lo que sea, ¿no? Antes teníamos menos problemas en dar la comunión fuera de la misa, pero entiendo que una persona no puede estar en misa y quiere comulgar, podría comulgar fuera de la misa sin ningún tipo de problemas. Y está previsto, además, que no en ese sentido se puede comulgar. Luego, cultivar el hecho de la Pascua semanal al menos. Es decir, ya estamos fuera de hora. A veces no, porque las personas también, depende del oficio, de la profesión de cada uno, pues a veces él trabaja el domingo o ella trabaja, ¿no? Y ahora estas sociedades liberales que están acabando con el domingo nos lo hacen más difícil, ¿no? Porque abren más. Es decir, antes no se abrían tantos comercios como ahora, es decir, se lo hace más difícil. Pero la Pascua semanal, cultivarla con los niños, en la medida en que tengan la edad para ir a acompañarles y hacer también que la Iglesia camine con los dos pulmones, la parroquia o el lugar donde practicáis la vida cristiana, movimiento, lo que sea, eso no lo sé, y la propia realidad de la familia, de tal manera que ambas guarden una sintonía, comunidad cristiana, iglesia doméstica. En la iglesia doméstica se cumple aquello que decía Jesús, donde 2 o 3 estáis reunidos en mi nombre, allí estoy yo, y esto es un matrimonio. Donde 2 o 3 estéis, yo estaré con vosotros. Por tanto, la iglesia doméstica celebra un culto particular, ¿no? Cultiva el amor en casa, escucha la palabra de Dios en casa, expresa el culto cristiano a través del rezo del rosario, o de la liturgia de las horas, o la meditación del Evangelio, y sirve al hombre, la función sacerdotal, es decir, pues a los que están enfermos, a los niños, a los ancianos, lo que sea. Es decir, la Iglesia se reúne en todas las relaciones fundamentales de lo que es la vida, desde el trabajo hasta las relaciones personales, ¿no? Entonces, pero diríamos que ya hay muchos matrimonios que van descubriendo la posibilidad, si no juntos, separados, pero como sea, de la misa diaria como algo que diríamos celebrar la alianza con el Señor, ¿no? Es decir, mi vida está totalmente aliada al Señor y ese vínculo no lo quiero romper y lo voy a alimentar en la medida de lo posible, ¿no? Una última. ¿Qué diferencia hay entre adorar al Señor expuesto o reservado en el sagrario? La adoración en el Santísimo Sacramento expuesto es la solemnización el sagrario está previsto para la oración personal, para la veneración y la adoración y para lo que hemos dicho del viático de los enfermos, ¿no? Es decir, para poder llevar la comunión a los enfermos. La Iglesia ha entendido que ese es un tesoro tan grande que ha querido visibilizarlo y solemnizarlo en la exposición mayor. O sea, a veces está el sagrario y está cerradito, está la lámpara encendida, es suficiente. A veces se hace una exposición menor con el sagrario abierto y a veces lo que llamamos una exposición mayor donde ya se solemniza esto, diríamos, si ya el sagrario es católico, la exposición del Santísimo es lo supercatólico, ¿no? Es decir, por excelencia, ¿no? Es decir, nosotros creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y en este caso, eso la Iglesia ha tenido sus vaivenes y ahora, gracias a Dios, hay un redescubrimiento, también porque la enfermedad más grande que sufrimos en esta cultura, más allá de lo que digan, es la soledad. O sea, la soledad es lo más grande como enfermedad que está sucediendo en esta cultura individualista y que cada vez pues, destruye más lo humano y las relaciones, diríamos, fundantes del matrimonio y de la familia. Y hay como un anhelo de compañía, de poder, y claro, qué mejor que poder estar con el Señor, ¿no? Y favorecer la adoración eucarística, aparte de que subraya una verdad dogmática, y es la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pues vamos allí a comer de los frutos para mantenernos en la vida, como en el jardín del Edén iban a comer para mantenerse en la vida, ¿no? Y esto hay que favorecerlo y enseñárselo a los niños, ¿no? Si a veces en estos procesos de la catequesis, la transmisión de la fe a los niños, pues junto a la catequesis, también observo yo que en algunas parroquias pues acercan a los niños para que dentro de lo que llaman el oratorio, pues descubran también las distintas presencias del Señor en la palabra, en las manos y en la Eucaristía. Y eso los niños, que son así tan ingenuos, tan espontáneos, pues lo hacen de maravilla. Yo a veces he asistido a sesiones de este tipo y es fabuloso lo que los niños le dicen a Jesús, la alegría que expresan de saberse delante de Él, y en esto educas el corazón.
educas el corazón y eso va como marcando huellas que permanecen en los niños y que después ya, poquito a poquito, a medida que van creciendo, ellos tendrán que reconsiderar, asimilar de nuevo y después ya, ojalá el Señor les haga permanecer en la fe. Bueno, hoy, como sabéis, no es fácil. La transmisión de la fe no es fácil, la educación cristiana no es fácil, ni siquiera en los colegios, ayudándonos los colegios, y por tanto hemos de estar muy atentos para que la roca firme, es decir, al menos, sea la familia. No es suficiente, pero que la familia sea como un alcázar, una defensa, digamos, no porque queremos separarnos del resto del mundo, pero sí que hacemos una fortaleza donde cuidamos mucho lo que son las relaciones entre nosotros, la comida, lo que es el empezar el día con la oración de la mañana, lo que es rezar el Ángelus a mediodía, ahora lo rezaremos a las 12, es decir, ya hemos pasado. Es decir, y después todo lo que significa un recorrido de práctica cristiana en la propia familia. Y desde ahí es donde se va despertando después el corazón de los niños. Y hemos dicho que acabamos a las 12:30, faltan 3 minutos. Y a los 3 minutos rezaremos el Ángelus y ya nos prepararemos para la misa. Si alguno quiere hacer alguna pregunta más, levanta la mano y si no, pues ya allá. El que cree ve, ¿no? Esto lo recordaba Benito XVI cuando el año de la fe, ¿no? Lo que nos preparó incluso como materiales, ¿no? Y después cuando escribió que pues lo firmaron juntos él y el Papa Francisco, Lumen Fidei, ¿no? La fe ve. Es verdad que no es la visión de la vida beatífica, no es la visión de Dios, caminamos en la fe, pero la fe ilumina nuestro caminar, es como una lámpara que alumbra nuestros pasos y nuestro caminar diario, y sin la luz de la fe la realidad de la vida no la podríamos comprender, ni los acontecimientos darle el sentido que tienen, ni descubrir detrás de las cosas que nos suceden cuál es el designio de Dios sobre nosotros. Es decir, es la fe la que nos ilumina en ese sentido, pero la fe, ya que entramos a palabra, antes lo he dicho así de corrido, hay que acentuar hoy, para no caer en el fideísmo, que la fe es conocimiento. La fe es conocimiento, hay modos distintos de conocer, ¿no? O sea, tenemos aquí el agua, ahora lo ponemos a hervir y tanto a ciertos grados hervirá, ¿no? Y subirá el agua, ¿no? Perfecto, experimento, modo de conocer, ¿no? Si os digo ahora que la carretera de Guadarrama está cortada, pues si os fiáis de mí, diréis, pues sí, está cortada, ¿no? Está cortada, de hecho, ¿no? Pero lo aceptaréis si os fiáis de mí, ¿no? Eso es otro tipo de conocimiento, es el conocimiento por testimonio, ¿no? Nosotros conocemos por el testimonio de los apóstoles que vieron a Jesús resucitado y que desde entonces nos lo han ido transmitiendo. Hay otro conocimiento que nos llega por la propia experiencia de la vida y que nos va pues también descubriendo los signos de la presencia de Dios, es decir, ¿no? Pero al final, y el conocimiento por excelencia, que es por revelación. O sea, todo lo que nosotros alcanzamos a conocer nos llega a través de la revelación, que está testimoniada fundamentalmente en los libros de la Sagrada Escritura, con el canon que desde dentro ya se definió, y después con la tradición. Y por tanto es otro modo de conocer, pero es conocimiento, y por tanto razonable. No es que sea fruto de una investigación, pero es razonable. Por tanto, si es razonable, y es luz que nos ilumina, ¿no? Es verdad que pueden haber momentos en que el Señor le permita la oscuridad, como narraba Teresa de Calcuta, ¿no? En un momento determinado, tantos han contado, y decir, mira, Señor, no siento nada, Señor, no veo nada. Y es lo mismo que os decía yo del sentimiento de culpabilidad y la conciencia de pecado.
No siento nada, no veo nada, pero mi voluntad está firme. ¿Por qué? Porque sé bien de quién me he fiado. Pues ya está, ¿no? Y vivo en la fe del Hijo de Dios que me ha amado y se ha entregado por mí. Es la expresión de San Pablo en la carta a los Gálatas, ya está. Yo sé bien de quién me he fiado. No voy a dudar. La fe es certeza, ¿eh? En ese sentido, la fe es seguridad de lo que se espera. Es seguridad de lo que se espera. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por su pasión y por su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. En el Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Muchas gracias. Bueno.